lectores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo, bienvenidos a mi canal de lecturas caseras y hoy les voy a hablar de nuestro querido Premio Nobel José Saramago, que estamos celebrando el centenario de su nacimiento, ya que estamos en 2022 y él nació en 1922 en un pequeño pueblecito de Portugal llamado Aciñaga, y que bueno, allí comenzarán sus primeros pasos con sus abuelos maternos, ¿no? Que le contaban historias, cuentos, ¿no? Y digamos que se va a ir desarrollando en él una curiosidad y ya saben, historias, leyendas. Pero bueno, Saramago, digamos que va a empezar sobre todo su carrera cuando se marche la familia a Lisboa, y allí empezará, bueno, a leer, a escribir algo de poesía, de cuento, pero bueno, digamos que su obra literaria, su obra de escritor, no despuntará sino hasta más tarde, digamos, ¿no? Porque él, digamos, que se quiere empapar, se quiere imbuir de todo lo que es la sociedad portuguesa, ¿no? La dictadura en la que vivía con Salazar, etcétera, ¿no? Y la revolución de los claveles, etcétera, ¿no? Entonces él va a ser un militante comunista, va a pertenecer hasta su muerte al Partido Comunista y va a ser muy activo, ¿no? en todos estos movimientos de libertad, comunistas, socialistas, etcétera, que se desarrolla en Portugal. Y ya en la década ya de los 80, aproximadamente 70, 80, pues digamos que ahí su carrera empezará a despuntar, es decir, sus obras empezarán a publicar, ¿no? Ya pues eso, con 60 años, ¿no? 50, 60 años, la muerte de Ricardo Reis, por ejemplo, o también La Caverna. Entonces, primero hay Cerco de Lisboa, hay unas obras históricas, está como separada su obra, ¿no? Las obras históricas y las obras simbólicas. Y las obras históricas, esos son La muerte de Ricardo Reis, como decía, La Caverna, el Cerco de Lisboa, y luego están las que son más simbólicas, ¿no? Como las que vamos a ver hoy, es la muerte, las intermitencias de la muerte, también la famosa Ensayo sobre la ceguera, Ensayo sobre la lucidez, también tenemos La muerte según Jesucristo, Caín, que es su última obra publicada, y alguna más que me dejó por ahí, pero bueno, porque escribió bastantes, ¿verdad? Y bueno, pues le dieron, por cierto, el premio Nobel en 1998, y él va a morir en 2010 en Lanzarote, porque él tenía su residencia allí, ya que vivía con la escritora Pilar del Río, que era su traductora, y de sus obras, o sea, se conocieron en los años 80 en Lisboa, porque ella era periodista, lo fue a entrevistar, y digamos que se empezaron a conocer, se casaron dos años más tarde, y bueno, permanecieron juntos hasta la muerte del escritor. Ella es más joven, sigue todavía viva, es del año 50 ella, y bueno, digamos que dejó su carrera para centrarse en la traducción de las obras de Saramago y pues bueno, en conservar su legado y su casa, que es casa museo, ¿no? En Lanzarote actualmente. Y bueno, él se sentía muy ibérico, digamos, hablaba tanto, bueno, su lengua materna, el portugués, como el español, pues con bastante fluidez. Hay muchas entrevistas, ¿no? En YouTube sobre él, sobre su obra, sobre todo. La última que dio aquí en Madrid fue en la Casa de América, con su publicación de Caín, un año antes de morir, en el 2009, y justamente decía que le habían criticado el Vaticano o las ultraderecha, ¿no? Esta obra, por ser, digamos, pues que iba contra la religión y bueno, contra la iglesia, etcétera. Y él decía, dice, me la han criticado antes de que saliese publicada, es decir, antes de que se repartiese por las librerías, o sea, y él decía que no,
él no había hecho una lectura bíblica, sino simplemente había leído el texto, lo había interpretado, bueno, había dado un punto de vista, ¿no?, histórico y literario de la Biblia, o de esa parte de la Biblia, ¿no? Esta no la he leído, Caín. Hasta aquí, digamos, el resumen de su vida. Vamos ahora a pasar con su obra. Vamos con el resumen de su obra, de las intermitencias de la muerte. Este libro que viene aquí, tengo por acá. Y también tengo el primero que leí de él, de Saramago, que es Ensayos sobre la ceguera. Dos grandes obras. La verdad es que es un escritor muy famoso, que tienen un montón de vídeos, por cierto, en YouTube sobre su obra. Y bueno, las intermitencias de la muerte, digamos, para hacer un resumen, básicamente la gente de un país que no se dice, no se sabe ni qué país, ni dónde es, podría ser cualquier sitio, digamos que dejan de morir la gente, ¿no? Y entonces, pues al principio hay una alegría, una emoción común, ¿no?, de la inmortalidad, hemos superado la muerte, ¿no?, etcétera, etcétera. Pero con el tiempo empieza a haber problemas, claro. Porque claro, las residencias y los hospitales se llenan, pues, de gente que iba a morir y que no muere, ¿no? Está ahí como en el borde del abismo de la muerte. Claro, la Iglesia, por ejemplo, también empieza a decir, oye, si no la gente no muere, nosotros qué razón tenemos de existir si digamos, damos la esperanza a la gente de un nuevo más allá, de un más allá, ¿no? Y luego también, por ejemplo, las funerarias, ¿no?, dejan de funcionar, ¿no?, como trabajo, ¿no? Y entonces empiezan a enterrar, por ejemplo, animales. El gobierno decide, pues, se van a dedicar a enterrar animales, cementerios de animales, ¿no?, en vez de humanos. Y luego también en el gobierno, pues eso, no saben muy bien qué hacer. Luego hay gente que se va a otro país, a la frontera, para cruzar y morir, ¿no? Y hay mafias que se encargan de eso para llegarse el negocio. O sea, bueno, es la vida, ¿no? O sea, se critica mucho. Es un libro muy político también, esto, sobre todo al principio, me pareció bastante político, ¿no?, en el aspecto de que se critica todo y la hipocresía y que no estamos de acuerdo, ahora no nos morimos y estamos contentos, pero luego queremos la muerte cuando no la tenemos, y al revés, y bueno, contradictorio el ser humano como es, ¿no? Te desnuda mucho en esa parte, ¿no?, Saramago, al ser humano, igual que en Ensayos sobre la ceguera también me acuerdo mucho, ¿no?, que de repente se quedan ciegos todos y la manera de sobrevivir, ¿no?, y de vivir con ello, y bueno. La protagonista es la muerte, claro, obviamente, que digamos que se ha tomado una especie de vacaciones, y que luego volverá. La muerte volverá digamos, en la segunda parte, porque no hay capítulos, ¿no? Y ya, pues, dará unos sobres morados pues a la gente que tiene que morir y que no ha muerto, ¿no?, en ese lapsus, en esa intermitencia que fue de la muerte, de la función de la muerte, ¿no? Y también hay un violonchelista, digamos, que la muerte, vamos a decir, tiene predilección por él, violonchelista, perdón, que tiene un perro, que vive solo, y que, bueno, también se toca, bueno, es un violonchelista amateur, ¿no?, digamos, que toca Bach, y bueno, aparecen referencias de la música también en el libro, y bueno. Y a mí me ha gustado mucho el final, ¿no?, así como esperanzador, bueno, hermoso, delicado, esperanzador el final. Y bueno, en general me ha gustado, Saramago. La verdad es que las dos obras estas que he leído y me han gustado de él, y me quiero leer más de él. Por ejemplo, el de Ricardo Reis, me han hablado muy bien de él, o el de La caverna, o
este otro El hombre duplicado. Bueno, hay obras para leer, sí, bastante. Cierto, la técnica, no sé si han leído alguna vez a Saramago, pero la técnica narrativa de Saramago es bastante moderna, en el aspecto que casi no hay puntuación o es todo seguido, ¿no? Y los diálogos no los separa, sino que es todo seguido, ¿eh? Y pone alguna coma y algún punto, pero es, digamos, muy entre Proust, Joyce, ¿vale? Virginia Woolf, pensamiento, en ese aspecto es moderno, ¿eh? Incluso Proust sale también por aquí, ¿no? Se habla sobre Proust y bueno. Pero bueno, no dificulta la lectura, o sea, se sigue bastante bien, y ya te digo, engancha desde el primer momento, por las situaciones, ¿no? Tanto en los dos que he leído, pues tanto uno como otro, te engancha enseguida al lector y quieres saber, ¿no?, qué pasa, tal, y ya te digo, ahí tiene frases muy lúcidas y muy impactantes, ¿no? Y muy recomendable. José Saramago, celebrando el aniversario de los 100 años de su nacimiento, muy actual, un escritor que, aunque lleve 10 años muerto, su literatura es muy actual. Y algunos recomiendan empezar por, si no habéis leído nada de él, por Intermitencias de la muerte. Yo empecé con este y la verdad es que, bueno, quiero decir, no hay mucha diferencia. Los escribió, este es de 2005, este me parece que es un poco antes, pero vamos, se leen igual de bien, son 250, este es un poquito más largo, 370, el de la ceguera, este son 250, es más cortito, pero ya te digo, son intensos los dos. Este es más, quizá este es más reflexivo, podríamos decir, más estudiado, más trabajado, yo creo, es posterior también. Y este es más historia, ¿no? Es decir, es más, también es reflexivo, ¿eh? Pero es más una historia, bueno, pero también simbólica, ¿no? Todas sus obras de Saramago, sobre todo la de la última etapa, son muy simbólicas, que tocan aspectos de la vida diaria y critica mucho, ¿no? Todo tipo de... Ese era mi gato. Si queréis lo conoceréis un día, si no lo habéis hecho ya en algún otro vídeo. Y bueno, lo dicho, José Saramago, un grande, premio Nobel del 98, portugués. Así que a leer mucho, yo seguramente lo seguiré leyendo, otras obras suyas. Y nada, lectores, hasta aquí ha llegado mi vídeo. Si aún no me conocen o no se han suscrito, pues suscríbanse al canal, pongan algún comentario, si han leído a Saramago, si no, si cualquier duda, opinión, lo que quieran, pues ahí está, para eso está el canal. Y bueno, pues a seguir leyendo, todo se ha dicho. Así que muchas gracias de parte de Pablo, de Lecturas Caseras, y nos vemos en los próximos vídeos. Muchas gracias.